Muy buenas tardes, mi nombre es Laura Caterina Jiménez Galindo, estudiante de la Universidad de la UNAD del Programa de Negocios Internacionales. Voy a presentar las 5 obras escogidas para la fase 4. Las obras escogidas, teniendo en cuenta pues, las referencias bibliográficas en la guía, está La lágrima de Francisco Tarrega, Estudio 3 de Francisco Tarrega, Eschercino Mexicano de Manuel, Verano porteño de Astor Piazzolla, Danza característica de Leo Brouwer. Dentro de estas obras, cada una tiene cierta complejidad de cómo fue su desarrollo, teniendo en cuenta pues, los diferentes compositores. En las dos primeras obras realizadas, compuestas por Francisco Tarrega, se identifican la obra Lágrima y Estudio 3. En la obra Lágrima se tiene en cuenta pues, que esta fue compuesta alrededor del siglo XIX, entre los años de 1891 y 1899. Dentro de la obra se puede identificar cierto romanticismo español, donde el contexto de la obra se basa en que el compositor demuestra cierta nostalgia por su patria, debido a que, pues, teniendo en cuenta las melodías nostálgicas, se da a entender una composición de cierta manera triste al recuerdo. Por otra parte, se tiene en cuenta que pues tiene un rol de infusión en la guitarra, donde bueno, esta actúa como un instrumento solista expresivo dentro de la obra. Se tiene en cuenta que pues la obra también se explora de cierta manera eh, dentro de la melodía, ya que utiliza pues dinámicas suaves y cambios de tonalidad a medida de que pasa cada nota. Se tiene en cuenta pues cierta melodía melancólica. Adicional a esto, pues en la próxima obra de estudio número 3, que es estudio en mi mayor, se tiene en cuenta pues que el tiempo en el que fue tan bien desarrollada, compuesta, fue en el siglo XIX. En esta pues también se enmarca que pues fue una etapa del compositor en la que se transformó toda la melodía con base al instrumento musical de la guitarra, ya que pues por medio de esta pues estableció nuevas bases técnicas que ayudaron pues a la dinamización de las escuelas de músicas en ópera pues en Europa, pues teniendo en cuenta pues que él fue un fundador de estas escuelas. En cuanto pues al rol de la guitarra dentro de la obra, esta funciona de manera que se utiliza una técnica de digitación ligada, donde pues dentro de esta misma pues, se muestra la capacidad de la guitarra para llevar una línea melancólica fluida, donde pues también se tiene de cierta manera pues un acompañamiento armónico de fondo. Ya para la siguiente obra, esta ya es del compositor Manuel Ponce. Dentro de estos, pues, es este compositor nacido en 1886, 82 y fallecido en 1948, eh, realizó esta obra alrededor del año 1909, donde pues principalmente pues la obra fue compuesta de notas musicales desde el instrumento del piano. Sin embargo, pues ya pasada a la guitarra, esta ya fue interpretada por el músico Andrés Segovia dentro pues de la década de los años 1920. Dentro pues de esta obra pues se puede identificar cierto ritmo folclórico fusionado pues dentro de la cultura mexicana, utilizando técnicas musicales europeas. El rol de la guitarra en esta obra, en esta adaptación, se asume por medio de un rol rítmico repetitivo que a la vez es percusivo, donde pues ayuda a su vez a la tonalidad de los otros instrumentos, ya que pues esta suena de manera más ágil a comparación del piano,
ya que pues dentro de estas se destacan acentos de tiempos fuertes con la mano derecha sobre las cuerdas agudas y graves a la hora de usar la guitarra. Ya para las próximas obras está la obra Verano Porteño de Astor Piazzolla y de danza característica de Leo Brouwer. Por parte de la obra de Verano Porteño, bueno, el compositor es Astor Piazzolla. Este compositor argentino fue nacido en 1921 a 1992. Bueno, su obra fue compuesta entre los años de 1965, donde pues como parte de las 4 estaciones porteñas, teniendo en cuenta que representa pues la revolución del tango nuevo. En esta pues también se incorporan influencias del género del jazz y también se tiene en cuenta la música académica dentro del siglo XX. En cuanto al rol de la guitarra dentro de la obra, esta se ve adaptada de manera solista, ya que la guitarra es la principal protagonista dentro de la obra, donde también se tiene en cuenta que la guitarra imita pues los efectos sonoros y la energía percusiva del bandoneón, que es uno de los instrumentos principales de donde viene la obra que el autor utiliza. Ya en este pues se tiene en cuenta que se hace cierta limitación de estos efectos sonoros y también pues sobre las cuerdas frotadas en el tango. Ya para la próxima obra se tiene en cuenta que es del compositor Leo Brouwer, compositor cubano de 1930, nacido en 1939, que todavía sigue vivo actualmente. Este compositor compuso la obra Danza Característica en el año 1957, donde alrededor de la primera etapa compositiva se tuvo en cuenta pues que esta obra se identifica con un género afrocubano dentro del folclore, donde se utilizan pues de cierta manera tonalidades y acordes folclóricos con base a la cultura cubana, donde se tiene en cuenta pues un lenguaje de música vanguardista y contemporánea del momento, donde pues el rol de la guitarra en esta obra se asume como un rol de forma contemporánea, donde se logra explorar cierto contraste dinámico bajo el volumen. También se tiene en cuenta una identificación de ritmos y acentos fuertes que ayudan pues a simular de cierta manera una percusión afrocubana. Esta sería la presentación de las 5 obras, teniendo en cuenta pues su compositor, el año en el que fue realizada, más o menos pues sus contextos sociocultural, histórico y pues el rol del instrumento en cada una de las obras. Gracias.